Comenzamos un nuevo programa de Esencia Deportiva TV, gracias a todos los que nos vienen acompañando en estos grandes programas, y hoy tenemos un programa histórico. Vamos a estar hablando con profesionales del deporte, con médicos, con deportólogos, videoanalistas deportivos y deportistas consagrados de todo el mundo deportivo. Vamos a una pausa, quédate ahí que te vamos a presentar a un deportista destacado de Chacarita Junior de San Martín. Va a estar acá, lo están microfoneando en este momento, a Hernán Pajés, deportista clave para el ascenso histórico de Chacarita. Venimos con Esencia Deportiva. La felicidad está en el deporte. Tu deporte, que funciona como terapia, que te arrulla y te despierta, que mejora tu humor en segundos, que vence al estrés, cansancio, ansiedad y hasta las llamadas en fin de semana. O que a lo largo de los años te dará al menos 2 de los momentos más felices de tu vida. La felicidad está en el deporte. Y ahora sí vamos a recibir al primer invitado. Tenemos el honor de tenerlo en nuestros estudios. Un gran jugador en la historia de Chacarita Juniors de San Martín, Hernán Pajés. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, Lu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias por tomarte el tiempo, por venir a nuestros estudios. Vamos a meternos un poquito en tu carrera. Sabemos que sos un ídolo de Chacarita, una persona muy referenciada con el club. Y hoy estás ocupando otro rol, más de la docencia. Contanos cómo es el día a día con los chicos, formando a los pibes que van a ser grandes deportistas como vos. Bueno, Chacarita me abrió las puertas allá cuando tenía 12 años, con la posibilidad de formarme en sus divisiones inferiores. Recibí muchísima contención de parte de la gente que trabajaba en esa época en el rol que hoy estoy cumpliendo yo. Y la verdad que tengo muy buenos recuerdos, no solo del profesionalismo como jugador en el club y en toda mi carrera, sino ahora como entrenador, que me da la responsabilidad enorme de tratar de formar deportistas que puedan llegar a primera división, y más allá de llegar a una primera división y ser profesionales, que principalmente puedan lograr seguir el camino correcto con los valores que implica este deporte tan lindo que es el fútbol. Excelente. Hernán, para el que no te vio como jugador, me interesaría saber cómo te definís vos como un jugador. Sabemos que sos un defensor picante, ¿no? Pero sí. Vos, Hernán, ¿cómo se define como jugador? Yo era un jugador muy limitado en la realidad, pero de esas limitaciones me generé una fortaleza enorme. Me parece que el sostén de mi familia fue fundamental para que esto sucediera. A veces puedes tener muchísimo talento, pero si no estás sostenido desde la emoción y el pensamiento, por ahí se hace muy frágil todo lo que vos puedas pretender en cuanto a lo que te propongas, sea el fútbol, sea la carrera que sea. ¿Vos debutaste a los 18 años? Yo debuté el 3 de agosto de 1991, 18 años. Ahí vos decías algo clave, que era la cabeza, el acompañamiento y demás. ¿Cómo era ese Hernán, no? A los 18 años, ¿vos ya tenías en claro lo que querías, debutar, ser campeón? Sabemos que tuviste ascenso, grandes logros con Chacarita, ¿o fuiste perfeccionándote, fuiste por varios momentos en la carrera Yo creo que fue un progreso paulatino. No tenía presente debutar en primera división y hacer una carrera profesional. Todavía en esas épocas, 12, 13, 15 años, estaba ahí muy primariamente o principalmente el estudio. Sí, hacía el deporte, jugaba al fútbol, iba al club, siempre tuve una vida social dentro de una institución. Me gustaba ese ambiente, me sigue gustando ese ambiente, y todo me fue llevando a querer seguir en esa actividad. Y casualmente el que hoy es captador de jugadores, Carlitos Pereira, en aquella época fue quien me acercó al club, y bueno, fui año tras año pasando de categoría en categoría,
y de repente en quinta división, 18 años, yo decía, bueno, hasta los 21 tengo tiempo de llegar a una primera división, y se dio justo en esa época que Chacarita estaba en una crisis importante, no se podía contratar mucho, tenían que ir a buscar a las divisiones inferiores, y el más apto en esa posición era yo, así que ahí me preguntaron si estaba dispuesto a jugar de marcador de punta por izquierda. Yo dije que sí, pensando que era la preparación para mi categoría, y bueno, me terminaron citando a primera división y fue un ida que nunca más volví a... ¿Recordás ese partido? Contanos un poco del gran debut. Sí, recuerdo casi todos los partidos. Fue un partido trascendental porque primero era el debut, y cuando terminaron esos 90 minutos contra el Boys, que era un clásico, estuve a la altura de las circunstancias, superé todas las expectativas, la verdad que fue el debut soñado, ganamos, tuve participación directa en todo el desarrollo del juego, fue sobresaliente, fue lo ideal. Recuerdo que mis viejos al otro día tenían un orgullo enorme. Me trajeron una pila de diarios, salí en todos lados el nombre de Hernán Pajés, y bueno, ese fue el comienzo de una carrera muy pero muy digna y muy linda. Qué orgullo para tu familia. Ahí te escuchaba y como arrancábamos la nota, qué importante, ¿no? Es el acompañamiento de la familia, de los seres queridos. Sabemos que la carrera de un deportista pasa por distintos momentos, ¿no? Y qué vital es la familia en eso. Contanos un poco qué fue para vos el acompañamiento de tu familia en tu carrera. Y fue el pilar fundamental, y de hecho hoy en día lo sigue siendo. Creo que la familia es la que... Puedes tener acuerdos y desacuerdos como todo en la vida, pero la familia te enseña que de todo puedes sacar algo positivo. Por lo menos mi vieja y mi viejo siempre fueron laburantes, siempre fueron personas muy dignas de todo lo que hacían, y con esa dignidad han logrado un montón de cosas. No recuerdo que nos falte un plato de comida, o por lo menos por ahí dejaban de comer ellos para darnos a nosotros, pero nosotros tuvimos una vida, la verdad que sin demasiadas carencias, y sosteniendo que nosotros lo que decidiéramos hacer, cualquier actividad que decidiéramos hacer, que lo hagamos con la responsabilidad del caso, que si lo íbamos a hacer a media máquina, que no lo hagamos, que era todo o nada. Y bueno, desde esas bases uno va construyendo su manera de ser y va construyendo cualquier posibilidad que se te va presentando para que la puedas aprovechar. Hernán, sabemos que estuviste en 2 ascensos históricos para el club Chacarita. ¿Qué fue lo que logró ese trabajo en equipo? Hoy vemos un club de Chacá que sigue luchando por ese ascenso, por ese logro que vos alguna vez pudiste conseguir. ¿Cuál crees que fue la clave de esos equipos como para dar ese salto y esa gloria? Yo creo que en esas épocas el baño de humildad, como te digo, el debut está muy cercano a esas 2 finales que jugamos con tan solo 19 años. Jugué mi primer final con Gimnasia de Jujuy, que la perdimos, y al otro año terminamos llegando a una final con Tigre, que la ganamos. El baño de humildad para nosotros fue fundamental para construir todo lo que construimos después. Me parece que arrancamos de menor a mayor. Gran formador de equipos como don Manuel Guerra logró concretar jugadores de experiencia con jugadores que recién aparecíamos en primera división, y ese mix hizo que todos nos potenciáramos y logremos un equipo realmente compacto, agresivo, que sacaba resultados en todos lados, y que a pesar de que el año anterior había perdido, eso lo fortaleció como para lograr el ascenso al siguiente. Hernán, ahí en tu parte actual de formador de jugadores, sabemos que hoy las cosas no están tan fácil, no hay esa familia, no todos tienen la suerte, la dicha de tener esa familia que acompañe. Seguramente tendrás distintos casos porque es un plantel muy grande. ¿Cómo haces para equilibrar la parte que se trae desde casa con el rendimiento del día a día de los pibes? Bueno, está a la vista que las épocas han cambiado. Si bien el pilar de toda construcción de cualquier ser humano es la familia,
nosotros venimos de quizás, o por lo menos en mi caso, de una línea de educación que era un poquito más rígida, entonces era como que nosotros estábamos preparados para cualquier tormentón, para lo que se presente, y esa educación rígida hizo que nosotros, los padres actuales de ahora, quizás sea más flexible con nuestros hijos, y quizás, digo, por lo menos en mi caso lo veo en los chicos, puede ser un poquito perjudicial. Entonces las generaciones van marcando más o menos, nadie tiene la receta exacta de cómo encaminar a un ser humano. Nosotros tratamos de hacerlo desde nuestro aprendizaje. Yo a los chicos los veo y los veo como a mis hijos. Tengo hijos deportistas, tengo hijos que han estado dentro de una cancha, han estado afuera. Siempre el consejo es desde el corazón, no es nada personal para herirlos ni nada. Y hay que aprender de todo. Nosotros tratamos de ser esos contenedores de todo lo que no tienen por ahí en sus hogares, que vengan al club y tratar de nosotros poder brindarles todas las necesidades que puedan llegar a tener. Ahí vemos, entiendo, una crisis actual, ¿no? De los chicos con poder debutar en primera para tener una estabilidad económica, ¿no? Y eso hace que no pueda terminar de disfrutar, ¿no? el proceso. ¿Qué le dirías a esos chicos que tienen el anhelo de llegar a primera y sabemos que en el fútbol no se le da la posibilidad a todos? Sí, veo mucha tensión con respecto a eso. Hoy tenemos esas creencias limitantes que si jugamos está bien y si no jugamos está mal. Estamos tratando de cambiar esa forma de pensar. Si llegas a primera sos bueno y si no llegas a primera sos malo. Estamos tratando, va a ser un proceso largo de poder entender esta situación. Yo creo que el deporte se debuta tanto profesionalmente, que es maravilloso que te pase. Tenés que estar muy preparado porque son muchísimas presiones. Y de forma amateur también puedes disfrutar del fútbol. De hecho, yo lo sigo haciendo cuando puedo. Me junto con el fútbol senior de Chacarita. Sigo representando al club dentro de la cancha. Con 20 años de carrera, 53 años, me sigo mandando, perdón por la palabra, cagadones como un chico de 15, 18 años. Pero uno ya a esta edad sabe cómo recuperarse de esas situaciones que no son las que esperás. Entonces a los chicos trato de enseñarles a que se les dé lo que esperan y que estén preparados para lo que no esperan. Y ahí más o menos vas construyendo. Ahí te veo y te escucho hablar del amor, ¿no? Por los colores, por el tricolor, por Chacarita. ¿Qué fue y qué es Chacarita para vos? Y es mi segunda casa, es mi hogar, es mi familia. Se me pone la piel de gallina. A mí Chacarita es mi estilo de vida. Yo hablo de Chacarita y me emociono. Chacarita me dio la posibilidad de conocer el profesionalismo desde mis limitaciones aún, y hoy me da la posibilidad de estar dentro de una cancha dirigiendo nada más ni nada menos que un plantel de quinta división, y con los sueños que sigo teniendo de fútbol, el día de mañana poder estar dentro de un cuerpo técnico y poder dirigir al club y poder escribir o seguir escribiendo una linda historia, y que el día de mañana, cuando ya me encuentre con más canas que ahora, tenga una mejor historia que contar que la que estamos hablando ahora. Y bueno, y por último, recorriendo un poco tu carrera, tus redes sociales, me llamó la atención ver una foto con el Diego, ¿no? En la cancha de Chacarita. Contanos qué hacía el Diego ahí y cómo fue esa experiencia. Bueno, casualmente, después de perder la final con Gimnasia Jujuy, 93 creo que fue, se va el Viejo Guerra y llega el Cabezón Leme, ayudante de campo de Bilardo en Sevilla. Llega a Chacarita como técnico. Bueno, y como eran tan cercanas esos vínculos con el Diego, hizo de que en un entrenamiento allá en Palermo nos sacaban a pastorear siempre los primeros días de entrenamiento. Se acercó el Diego y se puso a correr con nosotros, y nosotros no entendíamos nada, estaba el Diego ahí con nosotros. A partir de ahí, durante 2 semanas, antes de ir a Newell's,
Jugó amistosos, entrenó en el día a día, compartió vestuario, era un compañero más. 2 semanas de disfrute del mejor jugador del mundo, fue increíble. Y después pasó algo más. Después con el tiempo pasó, bueno, que tuve una relación fantástica con él. Estos fueron 6 meses más o menos. Pero nació ahí, de su entrenamiento él en Chaca, en San Martín. Sí, nació de ahí. Después, pasó el tiempo, esto fue en el 93, 94 más o menos, y yo al Diego lo volví a ver en el 2005. En el medio de eso lo enfrenté con Gimnasia de Jujuy cuando estaba en Boca, estaba él, estaba Canigia, estaba el Dream Team de Bilardo. Tremendo. Bueno, cuestión que este vínculo que generamos cuando estaba en Banfield, el Gato era mi técnico, el Gato fue compañero mío en fútbol, en la cancha, mi técnico, y ahora somos compañeros en la formación. Se volvieron a reencontrar. Nos volvimos a reencontrar. Bueno, en esa época en Banfield, el Diego terminaba la noche del 10 y bueno, siempre le hacían un agasajo en Sunset. Los domingos que no abría para nadie, nada más que para el Diego. Entonces, ¿qué pasaba? La gente que estaba alrededor, que sí lo cuidaba, quería gente de confianza, que no le esté cargoseando, sacando fotos. Bueno, a todo esto nos llaman a nosotros, teníamos un conocido directo de él, digo nosotros porque estaba Pablo Santillo. Y bueno, fuimos ahí un par de fines de semana y un fin de semana jugamos un clásico con Lanús que habíamos ganado y de repente nos tira manito, miramos para atrás, no había nadie. Pablo, nos está llamando el Diego. Y hacemos, claro. Sí, ustedes vengan, siéntense acá conmigo, los felicito por el clásico que ganaron. O sea, un tipo que estaba en todos los detalles, en todos. Y para coronar la frutilla del postre, una Navidad estaba con mi familia, terminamos de brindar, 12:15 de la noche, me suena el Nextel. ¿Y quién habla? El 1, el 10, el mejor, venite a brindar conmigo. Tremendo. Y allá fui a la casa y bueno, ahí están las fotos. Es una historia muy particular, personal y que la tengo grabada. Tremenda historia para siempre y bueno, hablábamos un poquito también qué falta nos hace hoy, ¿no? Actualmente una persona como Diego, siempre ante cada momento de crisis del país, él estaba presente, con deportistas también, era una persona muy solidario que sentía la camiseta como ninguno, ¿no? Muy conocedor de muchas cosas, más que muchos, con la autoridad y la capacidad de hablar de lo que sea desde su personalidad y su carácter. Algunos podrían estar de acuerdo o no, pero el Diego siempre fue auténtico. Nunca careteó nada y eso se termina valorando un montón. Bueno, Hernán, gracias por venir, por hoy estar con nosotros. Parte de la historia de Chacarita fue muy enriquecedora, así que te esperamos en los próximos episodios de Esencia Deportiva. Muchísimas gracias y que sea con éxito. Continuamos con más Esencia Deportiva. Seguimos con mucho más Esencia Deportiva y ahora sí en este segundo bloque tenemos el honor de contar con la experiencia del deporte, un profesional con todas las letras, con una gran trayectoria. Bienvenido al doctor Walter Quintero. Lucas, ¿cómo te va? Buen día para vos, para la gente. Un placer realmente estar aquí.
Muy bien. Walter, sabemos que tu apodo y que también nosotros los deportistas te conocemos como el médico de campeones, ¿no? ¿Qué se siente que te apoden así en este ámbito? Mira, la verdad que ese nombre lo puso un amigo después de haber tenido varios campeones del boxeo, y él me había puesto hacedor de campeones. Y yo dije, no, yo no los hago, Claro. yo los evalúo. Entonces por eso se cambió ese título y la verdad que me gustó y realmente se hizo popular, así que quedó así ese nombrecito. Muy bien, tremendo. Para los que nos están viendo, ¿no? Y no están empapados con la profesionalización de la medicina en el deporte, ¿cuál sería tu rol? ¿Es deportólogo? ¿Es médico de deportistas? ¿Cómo es la profesión exacta de tu rol? La especialidad habla sobre especialista en medicina del deporte. Muy bien. Por eso es que, para que la gente comprenda, es aquel que se encarga de seleccionar, orientar, vigilar y atender las necesidades del deportista. Con cada una de esas palabras, nosotros vamos englobando lo que justamente hace el médico en esas funciones. Cuando viene un chico y el papá te dice, necesito un certificado para la práctica de la actividad física, vos lo sabés perfectamente bien, y entonces ahí tenemos que pedir una serie de estudios, análisis de sangre, radiografías de tórax, exámenes complementarios, como para poder discernir si esa persona está en condiciones de realizar una actividad física de alto rendimiento. Hoy en todos los gimnasios, por suerte, piden ese certificado y de alguna manera se acota un poco la posibilidad de esas muertes súbitas que ocurre uno cada 200.000 deportistas. Entonces, teniendo una gama mayor de probabilidades, porque siempre está el papá que te dice, pero mi hijo está sano. Y muchas veces nos encontramos con la desafortunada situación de tener que lamentar alguna víctima. De hecho, hace poco un jugador profesional ha tenido un infarto, ha tenido casi una muerte súbita, que por suerte los doctores lo han podido salvar. Pero bueno, eso se optimiza, o esas situaciones se acotan cuanto mayor posibilidades tengamos de estudiar al paciente. Totalmente. ¿Qué es lo primero que mirás, ¿no? Cuando llega un deportista, un atleta a verte? Nosotros hacemos un examen físico y una historia clínica, porque muchas veces los antecedentes familiares suelen ser de importancia. Papás diabéticos, papás que hayan tenido alguna situación de muerte súbita, hipertensión arterial. Si bien no hablamos específicamente de hereditarios, pero sí de un componente familiar que favorece justamente este tipo de cuestiones. Entonces, dentro de esos exámenes físicos, la evaluación del paciente, la toma de medidas, porque ahí está otro tema que también es muy controversial, que es el tema del peso. Vos en tu disciplina, en la nuestra con el boxeo, hablamos de peso y yo siempre digo que la balanza solamente me determina un número, pero no me especifica de qué manera está conformado eso. Básicamente, los elementos que forman el peso corporal son el esqueleto, los órganos internos, la grasa y el músculo. Hasta 18 años en varones o hasta 15 y 16 en mujeres, todos modificables. Ahora, por ahí nos resulta fácil entender que si me peso vestido y me peso desvestido, ahí logro interpretar que la ropa es el responsable. Tal vez un poco más difícil pensar que si me peso a la mañana y me peso a la noche varía 1 kilo, 1,5 kilos, y eso no ha tenido que ver ni con la grasa ni con el músculo. Yo puedo tener un tipo de 100 kilos donde 60 estimativamente son de grasa o 60 son de músculo, los dos se pesan, los dos dan el mismo número, pero obviamente que su característica, su conformación corporal es totalmente diferente. Y eso es lo que tratamos de evaluar y mejorar. Ahí tuviste, y leyendo un poco, una enorme carrera, ¿no? Rodeado de grandes deportistas, uno de los más reconocidos, Marcos, el chino Maidana, que tuvo una carrera increíble viajando por varios países del mundo. Contanos un poco qué se vivió y cómo lo viviste vos desde tu lado, poder acompañar la carrera de un deportista tan destacado. La verdad que Marcos es un ser especial. Es un tipo súper humilde. De hecho, cuando vamos afuera, él no quiere ni siquiera que lo mencione. Va siempre con gorrita, con anteojos, cuando otro por ahí se sentiría
con ganas de que todo el mundo lo reconozca, y él no, es un perfil bajo, un tipo muy simple, realmente como deportista ha sido, yo creo que hoy por hoy el más grande de todos, ha peleado con los mejores, ha tenido eventos como por ejemplo la pelea con Broner, la pelea con Mayweather, las últimas dos, me ha tocado en suerte ser el médico de él en sus últimas 11 peleas, así que, y luego de eso quedamos con una muy buena relación. De hecho, vos sabés perfectamente que él ha armado su Chino Maidana Promotion. Felicitarte por el evento último que hicieron en la carpita. Realmente con tan poco tiempo que tuvieron para organizarlo salió a la perfección. Y bueno, esperemos tener otra vez un nuevo evento. Pero bueno, volviendo al tema de la pregunta de Marcos, realmente es un boxeador excepcional y como persona también. ¿Cuál fue la pelea que más te marcó? Ahí hablabas de Broner, de Mayweather, nosotros fue un orgullo estar mirándolo, ¿no? Hacía mucho que no se veía un boxeador argentino que todo el país esté al pendiente a la par del fútbol, ¿no? Que vivimos en un país súper futbolista y esas peleas fueron históricas. ¿Cuál crees que fue la mejor de esas, ¿no? La más histórica. Yo creo que la de Broner, porque Broner venía precedido de tremendo currículum. Claro. La gastada que le quiso pegar Broner en la conferencia de prensa la recuerdo perfectamente, que le hablaba masticando chicle como si Marco hablara perfectamente inglés. Claro. Así que le podía decir cualquier cosa y él muy tranquilo, muy simple, le puso la mano así arriba de la cabeza como asemejando que le iba a pegar un tiro. Y eso fue lo que ocurrió. Si recordás la pelea, Broner le quiso hacer un gesto obsceno y después Marco se lo devolvió. Pero realmente fue una paliza que yo creo que después de esa pelea, Broner no volvió a ser el mismo de antes. No, totalmente. Ahí nos metíamos en la parte satisfactoria, ¿no? del boxeo, pero entendemos también que debe tener su rol más de cuidado. ¿Te tocó vivenciar alguna situación crítica que da el deporte de contacto? Sí, he tenido situaciones desafortunadas también. Me ha tocado estar en Inglaterra con Ricky Hatton, hoy fallecido, con un boxeador Vilches, en donde realmente después de la pelea estaba desfigurado. De hecho, ahora en abril vamos a dar una charla en Chile con respecto a los cuidados que deben tener los árbitros para poder no parar una pelea simplemente por la sensación subjetiva, sino para tener elementos específicos, clínicos, científicos, médicos, como para poder suspender una pelea, porque ese golpe de más puede tener una situación irreversible. Totalmente. ¿Y cómo decidís si una pelea se corta o sigue? ¿Cuál es el factor para decir este luchador puede seguir o no? En primera instancia, la primera decisión pasa por el árbitro. Claro. Si el árbitro tiene alguna duda, obviamente me llama, y después ahí hay una serie de situaciones que se van a exponer ahora justamente en esta charla, y vamos a establecer una especie de semáforo del rostro, donde las lesiones que estén a nivel de pómulo o por debajo le vamos a poner un color verde. Es decir, que si bien son espectaculares por el tipo de herida que puede tener, pero no comprometen la visión. Claro. Color amarillo le vamos a poner en la zona central, por ejemplo, las fracturas de nariz, la epistaxis, el sangrado, que puede comprometer la respiración, la vía aérea. Y zonas de color rojo, las que involucran al ojo, en donde obviamente pueden generar, además de la lesión específica, el sangrado, impedir la visión. Y si un boxeador no ve venir la mano, obviamente está en serios problemas. ¿Hay alguna manera de prevenir? Nosotros los que practicamos deporte de contacto sabemos que a veces se le coloca vaselina o algunos elementos para tratar de disminuir al máximo ese riesgo. ¿Hay algunas cosas? ¿La tecnología fue avanzando también? No demasiado. Primero porque las entidades tienen un reglamento en donde te dice qué se puede y qué no se puede utilizar. Bien. Por lo tanto, la vaselina es para disminuir la fricción, para que justamente el roce del guante no impacte directamente tanto en el rostro. Está permitida solamente en determinadas zonas, pero no hay demasiados elementos, salvo la adrenalina, que es justamente un vasoconstrictor. Cuando hay un sangrado, le ponemos adrenalina para que ese vaso disminuya la luz y de alguna manera con la presión más el agregado de la adrenalina, tratar de inhibir o cohibir un poco esa hemorragia, que cuando es un sangrado venoso se puede. Ahora, cuando es un sangrado arterial,
ya la dificultad es mucho mayor. Me imagino. Ahí sabemos que no solo sos un especialista en boxeo, sino en varios deportes. Estás relacionado también con el fútbol profesional. Te queríamos preguntar cuál es la mayor diferencia, ¿no?, entre pasar de boxeo, de un golpe constante, peligroso, al fútbol, que también tiene sus grandes riesgos. Una diferencia que en realidad, a mi gusto, es que vos con el boxeador lidias con uno solo. En cambio, en el fútbol lidias con 30. Entonces, además tenés 30 lesionados, 30 caracteres diferentes, a algunos le caes bien, a otros le caes mal. Siempre trato de mantener la distancia, desde ser profesional, pero no establecer un vínculo, claro, porque si no, después es muy difícil poner límites. Totalmente. Al boxeador le caíste bien, seguís. No le caíste bien, se termina la vinculación. Totalmente. Y hay algo, ¿no?, nuestra esencia del argentino. ¿Crees que el deportista argentino es de cuidarse, es de tomar las precauciones a diferencia de otros países? En el caso del boxeo pienso que no. Creo que es una de las grandes falencias que tiene el boxeador. Creo que tiene que ver también un poco por lo económico, ¿no? Es decir, total, pelea solamente en el momento que tiene un evento y por lo tanto es muy difícil conservar la forma física. Yo digo que es muy difícil conservar la forma física por trabajo, por lesiones, enfermedades o vacaciones. Entonces, como no gana suficiente dinero, y vive de otra cosa. Totalmente. Salvo aquellos deportistas o aquellos boxeadores que han logrado un estándar porque han tenido peleas de buena paga y entonces de alguna manera se pueden dedicar exclusivamente a esto. Pero vos en tu deporte sabés perfectamente que uno lo hace más por amor al deporte que por realmente lo que puede ganar económicamente. Natación, otro de los deportes que de pronto tiene horas y horas de inversión y sin embargo no es rentable. Ahí hay algo clave que decías, ¿no?, que el deportista argentino también necesita hacer una doble tarea, como a diferencia de otros países que se les puede pagar, ¿no?, y cobran un sueldo por poder representar al país. Y desde acá, que pasan muchos deportistas por estos estudios, creemos que ahora que antes no se tomaba tanta importancia al entrenamiento mental, ¿no? Hoy hay psicólogos deportivos, la medicina también avanza por ese lado. ¿Crees que hay un cambio grande en eso? ¿Se evolucionó en esa parte? Sí. En el boxeo yo recuerdo haber empezado como primer boxeador, Locomotora Castro, en el año 94, con esa pelea también histórica de David Jackson, donde el entrenador hacía de todo. Era el médico, el nutricionista, el preparador físico, el papá, el que le manejaba la parte técnica, el que le manejaba la economía. Claro. Y hoy se diversificó un poco todo eso y hoy ahí está su preparador físico, su nutricionista, su médico. Entonces eso complementa. Cuando estuve en Alemania justamente en una capacitación de medicina del deporte, una de las cosas que me quedó grabadas es el hecho de nosotros como colaboradores pelearnos y matarnos entre nosotros, porque imagínate que yo le digo a un boxeador o a un deportista, che, mirá, no tenés que entrenar porque estás con un desgarro, pero el técnico me dice, che, pará que yo necesito que entrene, porque si no, y el físico me dice, no, tiene que entrenar. Totalmente. Entonces, primero matémonos entre nosotros para que al deportista le llegue un solo mensaje y no que él pueda tomar el que más le conviene. Bueno, doctor, muchísimas gracias por hoy acercarse a los estudios de Norte Televisión, de Esencia Deportiva. Fue un honor contar con su presencia y esperamos que lo haya disfrutado. Al contrario, gracias. Seguimos con mucho más Esencia Deportiva. Quédense al pendiente que tenemos muchos más invitados. Seguimos con mucho más Esencia Deportiva y ahora le vamos a dar la bienvenida a una gran boxeadora.
no solo por lo profesional en su carrera deportiva, sino también por lo humano. Sabemos que tiene un gran trabajo social. Débora Gómez, bienvenida a Esencia Deportiva. Lucas, bueno, muchas gracias por la invitación acá. La verdad que contenta porque estar acá y que me hayas invitado. Gracias a vos por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Nos vamos a ir metiendo en tu carrera, ¿no? ¿A qué edad arrancaste con el boxeo? Y digamos, arranqué de muy chica, como se dice, jugando en realidad. A los 6 años en mi casa con mi papá. Todo esto era como un juego, empezábamos a jugar, a los 14 volví a meterme. Y ya una vez que tuve a mi hija, después de los casi 18, sin pensarlo de que iba a llegar al profesionalismo como estoy ahora. Total. Todo empezó como con el sueño de un tío mío que me dijo, soñé que ibas a ser campeona, que te llegaba a pelear. Yo digo, yo en el boxeo, digo, no me veo, pero bueno, hasta acá llegamos al profesionalismo. ¿En qué momento dijiste, Débora, esto es lo mío, me lo voy a tomar con responsabilidad? Hablamos de un boxeador, una boxeadora profesional, como si fuera algo sencillo subirse al ring, ¿no? Pero sabemos que hay un trabajo muy grande atrás, que pasás por una etapa amateur. ¿Cómo fue esa etapa amateur para después convertirte en profesional? Y la verdad que primero fue bastante difícil porque yo tenía a mi nena, recién tenía casi 2 años. Me acuerdo cuando empezaba, que iba a los guanteos, las demás chicas estaban todas tranquilas ahí preparándose y yo estaba con mi bebé en brazos que le estaba dando pecho o para que no llore y de repente me decía, te toca guantear a vos. Le decía a mi mamá, agárramela y me tocaba meterme ahí con los brazos. Obviamente que cansado, pues ya venía, como se dice, haciendo pesa. Pero contenta y porque era algo que yo no pensaba que me iba a animar a meterme dentro de un ring y aguantar con otra persona porque, como mis compañeras, algunas chicas que conozco me dicen, vos en el boxeo no lo puedo creer, si era la chica más callada y tímida y miedosa, como se dice. Ahí como contabas de tu parte amateur, pero ¿cómo fue la primera vez que te subiste al ring como profesional, ¿no? Me imagino que es un salto cualitativo importante. ¿Cómo fue esa primera pelea? El profesionalismo, me acuerdo que me habían llamado, yo tenía una pelea amateur todavía. Íbamos a pelear el fin de semana en amateur, que estábamos, obviamente, ya teníamos todos los estudios, estábamos esperando el momento de saltar al profesionalismo. Me acuerdo que habíamos confirmado una pelea amateur cerca de mi casa y cuando me llaman me dicen, mirá, hay una pelea profesional para que vos debutes. La chica, obviamente yo era debutante y la chica ya tenía mucho más experiencia, era del pueblo, era la nombrada. Ya está, si no pegamos ese salto acá no lo damos. ¿Cuándo se va a dar? Entonces, la primera pelea la perdimos, sí, pero creo que no me sentí tan mal por haberla perdido, sino contenta, al contrario, porque di un gran paso de decir, bueno, acá se me van a abrir un montón de puertas porque no peleé con cualquiera, peleé con alguien que la conoce. Ahí algo clave que decías al principio de la entrevista era que arrancaste de chiquita, ¿no? En el deporte, en el boxeo. ¿Qué crees que el boxeo te marcó para tu vida diaria como persona? Y arrancar primero, como dije al principio, fue como un juego. Después cuando realmente pasé los 18, fue como, me acuerdo una palabra que mi papá siempre me dice, no me van a sacar el pan de mis hijos, y para mí el boxeo llegó un momento donde sí, es un trabajo. Y si yo en el trabajo falto, me descuentan y me sacan el pan de mi hija. Yo en el entrenamiento falto, es un día menos, y se me estiran los días para poder pelear. Y el deporte es bastante sacrificado, entonces pues digo, no puedo faltar. Ahí hablabas, ¿no? de tus hijos. ¿Te gustaría que practiquen deporte, que practiquen boxeo? Yo tengo una nena, tiene 14. Y si me preguntás, digo no. Yo la prefiero del siguiente del gimnasio, bueno, que para ella la llamo, hija, sacame una foto, filmar, guantea. Pero ella más de la puerta del gimnasio para afuera. Sé lo sacrificado que es. Pero ella es como que está en otra cosa. Sabés que, bueno, estuvimos con el Chino Maidana hace poco y le hice la misma pregunta. Yo que vengo de una familia también de deporte de contacto, mis padres y demás. Y el Chino me decía exactamente lo mismo. Hablaba sobre el sacrificio. ¿Qué crees que es lo más duro? ¿Qué es lo más sacrificado del boxeo? Mira, yo tengo a mi hija y lo más sacrificado por ahí a veces decís, no puedo salir porque me tengo que cuidar con la comida. No puedo salir a compartir con algo porque una trasnochada
perdés un montón de días, vos el siguiente día tenés que levantarte temprano para ir a correr. Y ya si trasnochás, no te levantás al otro día y ya perdés el entrenamiento. Y es muy sacrificado en muchas cosas. Ahí, además de tu gran carrera, sabemos que estás haciendo un gran trabajo social, ¿no? En el barrio, con los semilleros, es así la escuela de boxeo, Los semilleros, ¿no? Sí. ¿Dónde queda? Contanos un poco. Estamos en Barrio Nuevo. Los semilleros fue algo que salió de mi hermana. Mirá. Mi hermana Jenny, me acuerdo que había empezado con un montón de chicos chiquititos. Y él dijo, vamos a poner los semilleros. Y como que ya los semilleros ya quedó, pero porque él le metió eso. Y empezamos en el patio de mi casa con 5 chicos, hacía un calor, me acuerdo, pleno verano. Teníamos 2 chapas y una bolsa y no me acuerdo que 2 par de guantes. Y a poquito se fueron sumando chicos del barrio y chicos del barrio de que tenemos al lado nosotros, claro, que es Carcova. Y a veces son más chicos de Carcova que se van sumando y eso. Ahí, bueno, tuve la suerte también de verlos, ¿no? En una velada de boxeo en el ring. Y me llamó mucho la atención el respeto que hay entre ellos, ¿no? Porque a veces el deporte de contacto, el boxeo, está visto como algo violento. Sí. Y en el medio del barrio, con el ring, con la impronta que le ponían ustedes, después de tener peleas muy duras, terminaban abrazándose, ¿no? Chocándose los guantes, premiados. Es que sí, lo que pasa que lo que pasa arriba del ring es un golpe de contacto, está todo bien. Pero después bajamos y somos la misma persona, total, somos amigos. Yo tengo una compañera de gimnasia que la conozco desde muy chiquita y adentro del ring nos matamos. Porque es la realidad, guanteamos, ya nos conocemos, nos matamos. Pero cuando terminamos guantear es otra cosa, nos reímos, nos sacamos una foto, pero queda ahí, como digo, lo que pasa dentro de 4 sogas queda ahí adentro. Debo, ¿qué ves en los chicos cuando llegan al gimnasio, ¿no? Y cómo cambia la vida de un pibe a través del boxeo? Lo que veo primero, que ya se acerquen al gimnasio es un montón. Lo que nosotros siempre decimos, 1 hora en el gimnasio es 1 hora menos en la calle. Total. Y hoy en día es bastante sacrificado. Primero que es bastante costoso y otra que tratamos de que estén en el gimnasio. Por ahí, ojalá, como siempre decimos, que lleguen a futuros campeones. O si no llegan, por lo menos que tengan una contención adentro del gimnasio. Total. De que no estén en la calle. A veces que llegan a un horario que les decimos de las 6 de la tarde y se quedan hasta las 9, 10 de la noche. Pero ya terminando de entrenar es un montón, pero ellos... La contención que tratamos de darle el día a día de mi papá es de llamarlos por teléfono, llamar a la madre, llamar al padre, si no contesta el chico, llamarle a cualquiera para que sepan que están contenidos, que no es que están solos. Ahí hay algo clave que decís, que va mucho más que una medalla, ¿no? A veces el deporte se ve la foto final de un deportista consagrado, de un campeón, pero me parece que no hay nada mejor, por lo que describís, de un entrenador, de tratar de contribuir a la vida diaria de ese pibe, de esa piba, de poder sacarlo de la calle, de las drogas, del alcohol, de todo lo que se vive hoy en los barrios, es fundamental. ¿Qué objetivo tienen ustedes como gimnasio? Si lo veían proyectado hace unos años, me contaba que eran 2 chapas, ¿no? Sí. Y algunas cositas. Yo que pude recorrer tu gimnasio, hoy está mucho más constituido. ¿Cómo ves el gimnasio y a su equipo de acá a 5 años? Y el gimnasio, por suerte, bueno... Siempre se fue armando con la ayuda de mi papá, mi hermano, porque es un gimnasio familiar. Tratamos de sobrellevarlo adelante con las pocas cosas, tratando, bueno, sumar de acá un poquito una rifa, sortear un evento, juntar cosas para el gimnasio. Y que los chicos vean eso y que digan, bueno, yo salí de acá y quiero llegar a un futuro, llegar a ser un campeón. Y si no llegar a ser un campeón, aunque sea ir por el camino bien. Total. Acá principalmente mi papá lo que le dice, viene al gimnasio, primero es el colegio, es lo principal, es el colegio y después está el gimnasio. Y los chicos que trabajan obviamente están en su trabajo y después acá, pero lo principal es un chico del colegio, el deporte, que estén enfocados en las 2 cosas, porque es estar enfocado. Arriba del ring, donde estás desenfocado, donde estás pensando otra cosa, te distraes en todo, por más que vos estés al 100%, porque me ha pasado muchas veces estar al 100%, llegar al estar súper bien, pero siempre digo que te detona, te cambia arriba del ring y empezás a hacer cualquier cosa. Total. Débora, bueno, agradecerte tu visita acá a los estudios de Esencia Deportiva, y nosotros lo que acabas de decir es lo que queremos transmitir, ¿no? Que el deporte no solo es para entrenarse físicamente, sino también es para cambiar vidas, así que te quiero felicitar por el gran trabajo
que hacen junto a tu familia en Los Semilleros. No, sí, yo como le digo siempre a los chicos. Yo me acuerdo, tenía también un grupo de mujeres que les decía, está bien, no van a llegar a ser campeón, no van a llegar a ser algo, pero aunque sea esa hora que estás acá adentro te distraes. Te olvidas de los hijos, del marido, del que sea, te venís y te distraes. Y yo cuando le hacía manopla a las mujeres, vos pensás acá que es toda la distracción. Claro. Está bueno porque, primero por la salud principalmente, y segundo porque vamos, la realidad es una distracción bastante grande que necesitan. Ahí hablabas de un grupo de mujeres. ¿Cómo crees que hoy está el boxeo? En el fútbol vemos que creció bastante la liga femenina, ¿no? A comparación de algunos años que hasta estaba mal visto que la mujer juega al fútbol. ¿Cómo ves hoy el equilibrio del boxeo masculino y femenino? Y sí, a las mujeres todavía nos siguen teniendo como un poco más abajo. Obviamente tenemos muchas campeonas que la verdad que hoy están en otro nivel. Pero es como que vamos siempre un paso más atrás, vamos de a poquito. Yo de mi parte te puedo decir que me cuesta un montón porque, como dije en principio, tengo una nena de 14. Tuve un tiempo parada, bastante parada, porque no me daba el cuerpo como para estar. Estuve trabajando prácticamente de lunes a lunes, salía de un trabajo, me metía al otro trabajo, trabajaba enseñando gimnasia, boxeo a los chicos de la calle, estaba dividida en muchas cosas. Y encima de todo eso, sumarle que tengo mi hija y tengo que dedicarle también tiempo. Total. Y el boxeo no me daba el 100% como para poder pelear. Hoy por hoy puedo decir que estoy un poco más cómoda, puedo entrenar, puedo darme la ventaja de poder decir, bueno, me gustaría volver darme una chance de poder volver a pelear un título que he pasado por muchos títulos. He pasado por muchos títulos y no se me dio la oportunidad y bueno, digo, ahora que puedo y creo que no estoy tan grande como digo para poder darme esa chance. Bueno, ojalá que así sea. Te vamos a seguir de los estudios de Esencia Deportiva toda tu carrera, agradecerte, felicitarte por hoy estar acá. Muchas gracias. No, gracias a vos, Luca, por esta invitación grande acá. Muy bien, seguimos con mucho más. Tenemos un montón de invitados. Quédate ahí, no te vayas, que sigue Esencia Deportiva. La felicidad está en el deporte. Tu deporte, que funciona como terapia, que te arrulla y te despierta, que mejora tu humor en segundos, que vence al estrés, cansancio, ansiedad y hasta las llamadas en fin de semana. O que a lo largo de los años te dará al menos 2 de los momentos más felices de tu vida. La felicidad está en el deporte. Seguimos con mucho más Esencia Deportiva y ahora nos toca presentar un amigo de la casa, alguien que ya conoce los estudios de Esencia Deportiva. Bienvenido al psicólogo deportivo Martín Chaín. Bueno, hola Lucas, gracias por la invitación. Ya bueno, la segunda presentación acá y muy a gusto de volver. Martín, ¿cómo ves el crecimiento del deporte desde tu rol? Bueno, mira, antes había un invitado, un médico, que él contaba un poco que antes, digamos, el entrenador y ese rol cubría los distintos aspectos, ¿no? Como el preparador físico, psicólogo, padre en algunos casos. Todo terreno. Y él decía cómo con el tiempo se fueron cubriendo distintas especializaciones. Bueno, la psicología es una, y creo que hoy en día se profundizó mucho más en la cabeza del competidor. Antes quizás era la charla motivacional para todos y hoy en día hay que hilar un poquito más fino. Así que hay un gran crecimiento, hace unos años que se viene extendiendo esto, no solamente al profesionalismo, sino también a etapas formativas, que se requiere cada vez más la función del psicólogo. Martín, ¿qué tan importante, ¿no?, es el entrenamiento mental en el rendimiento diario de un deportista? Mira, está muy bueno lo que mencionás. Primero hay que hacer una aclaración ahí.
el entrenamiento mental es muy importante para el rendimiento deportivo, pero hoy en día lo que vemos también es que ya eso no alcanza, que hay cosas de la salud mental que se ponen en juego. Claro. Por ejemplo, vemos muchos chicos con trastorno de ansiedad, ataques de pánico, en algunos casos depresión, ¿no? Que no pueden gestionar o manejar las emociones, por ejemplo la frustración. Y entonces ya el trabajo del psicólogo se volvió de alguna manera no solamente hacia el rendimiento deportivo y a darle herramientas para que pueda, digamos, competir como sabe hacer los entrenamientos, sino también para manejar el día a día en su vida personal. Ahí, bueno, a los que nos tocó competir y atravesar una carrera deportiva, entendemos que, y todos pasamos por un momento, que lo físico no alcanza, ¿no? Que hay que hacer un trabajo mental. ¿Cómo apareces vos en ese rol cuando hay alguien que decide arrancar por primera vez a trabajar la mente? Bueno, está muy bueno. Cuando mencionás esta pregunta, es una pregunta que nos hacen muchos entrenadores. Claro. ¿No? Nos dicen, mira, este chico es bueno, tiene las herramientas técnicas, tiene el nivel físico para competir, pero llega el día de la competencia y el día siguiente, al último entrenamiento donde mostró que estaba bien, el cuerpo empieza a fallar. Esto nos lleva a dos grandes cuestiones, ¿no? Las emociones por un lado y los pensamientos por el otro. Hoy te propongo indagar un poco por las emociones y las podríamos definir como reacciones psicofisiológicas. ¿Esto qué quiere decir? Que empiezan en la psiquis, pero terminan impactando en la fisiología, en el cuerpo. Y si hay algo que utiliza el deportista todo el tiempo es el cuerpo. Claro. Entonces, cuando hay mucha ansiedad, mucha presión, muchos nervios, miedo o angustia, esto que es del ámbito de la psiquis termina golpeando el cuerpo. ¿Cómo? Pesan las piernas, siento que el cuerpo es más lento de lo habitual, me equivoco en la coordinación, cosa que antes no me pasaba, me quedo sin aire, me agito antes de tiempo, ¿no? Pero también aparece la desconcentración, no puedo escuchar lo que me dice el entrenador, no puedo dormir la noche anterior, esto pasa mucho en jugadores de fútbol profesional, el insomnio, ¿no? Todo esto tiene que ver con las emociones cuando se ponen en juego y no hay herramientas o no hay un trabajo detrás para abordarlas. Ahí hablabas, ¿no?, de lo que van viendo los entrenadores y se ven muchos casos que probablemente el viernes en el entrenamiento el deportista tiene un nivel extraordinario y cuando tiene que jugar o llevar a cabo lo entrenado el fin de semana no rinde igual. ¿Cómo lo ves eso y cómo se trabaja? Bueno, es el famoso se bloquea, ¿no? Claro. O no rinde, o bueno, a veces se dice de otra manera en el mundo del deporte, como se cagó. Claro, claro. Se dice en el mundo del deporte. ¿Cómo se trabaja? Hay distintas maneras de trabajarlo y es importante ir ubicando en cada uno qué le pasa con esa frustración. Porque quizás alguno ponga tanto esfuerzo de sí en el día a día y todo pase por el deporte que después, obviamente, cuando llega la situación competitiva hay mucha presión y el excesivo deseo de ganar, como decía la vez pasada, hace que yo me empiece a paralizar porque empiezo a pensar como deportista, ¿y qué pasa si no gano? ¿Y qué pasa si todo mi esfuerzo no vale la pena? ¿Y qué pasa si no rindo como se rinde? Esa es una de las causas de la frustración, el excesivo deseo de ganar. Pero la otra es el excesivo sacrificio constante, eso que vemos hoy en día bajo el lema, me parece, de que querer es poder. Entonces todos los chicos buscan vivir una vida de alto rendimiento, entonces acumulan tanto cansancio y tanto nerviosismo previo que llegan a esa competencia con un bagaje en la mochila psicológica. Podemos pensar que le vamos sumando 10, 20, 30 kilos en la mochila. ¿Y qué pasa? Vos sabés mejor que nadie, cuando vas a pelear con 30 kilos arriba. El cuerpo no funciona más. Totalmente. Bueno, entonces hay que trabajar primero en el aspecto de la vida diaria, ¿no? Un poco quitarle tanto protagonismo al deporte, darle más protagonismo a que puedan divertirse. Hoy en día se perdió mucho el juego. Entonces que puedan divertirse, que puedan descansar, ¿sí? Y que sobre todo construir la confianza para que se entienda el deporte y la carrera como un proceso y no como una sumatoria de objetivos a cumplir. Ganar, ganar, ganar. Total. Ahí entiendo que un problema de época también, ¿no? Es cuando no salen las cosas, viene la frustración.
y acá obviamente tengo la última adquisición, tu libro, ¿no? De Mentalidad de Oro, que creo que es vital para todos los que fuimos y son deportistas para entender cómo trabaja la cabeza. Vos acá indicás algunas claves para trabajar cuando llega la frustración. Contanos un poco de eso. Bueno, la frustración, como parte de las emociones que te contaba antes, es una de las principales problemáticas que nos dicen siempre los padres y los mismos deportistas cuando llegan a consulta, ¿no? Mi hijo se frustra y se frustra cada vez más. ¿Cómo podemos trabajar? Para trabajar la frustración, primero hay que trabajar sobre la confianza del deportista y que pueda depositar la confianza no en, como te decía, en los resultados o en hacer bien las cosas, sino en los intentos, en el esfuerzo que le ponen para mejorar y no en que lo hayan hecho bien, no en la comparación que hoy aparece mucho, bueno, pero míralo a tal que hace tal cosa. No, oriéntate por lo que vos haces y cómo te vas superando día a día. Escribir esto obviamente no es fácil. Mira, ayer me decía una madre que consultaba conmigo y me decía, yo le digo que entienda los errores como, bueno, una instancia de aprendizaje, pero no me escucha. Para llegar a ese insight, ¿no? Para que ese deportista entienda esta consigna que puede ser más de la filosofía popular, hace falta un trabajo previo sobre la confianza, como te decía, en el paso a paso y en los distintos intentos, que pueda valorar el intento como un éxito en sí, por más que no haya llegado al resultado que buscaba. Excelente. Ahí, bueno, en este tiempo y también pasado el programa anterior, vemos que tu profesionalización, ¿no? En la carrera y en el trayecto de la psicología deportiva, ahí hablando un poquito atrás de cámara, sabemos que se viene una diplomatura muy importante, ¿no? En la Universidad de San Martín. La verdad que nos pone muy contentos que desde este lado no se esté abordando la psicología deportiva con la importancia que se merece. Contanos un poco. Bueno, respecto a la diplomatura, tienen la primicia acá. Es la primera que lo contamos. Me adelanté a... Te adelantaste. Ya está, lo promocionamos, ahora sí. Lo promocionamos, aprovechamos, ustedes tienen la primicia. Es parte de un proyecto de trabajo que inició el año pasado, de la mano de la Subsecretaría de Desarrollo de la Comunidad y la UNSAM, trabajando con los clubes de barrio y difundiendo la psicología. Y ahí llegó la propuesta de UNSAM para hacer una diplomatura en psicología deportiva. Y nosotros pensábamos con el resto del cuerpo docente, que ahora te voy a contar, quienes integran, qué hacer de distinto y de novedoso. Entonces planteamos una diplomatura de alto rendimiento deportivo. No existe en Argentina una diplomatura de alto rendimiento y ni hablar de una universidad pública que a nosotros, yo soy egresado de la UBA, entonces relacionarme con la universidad pública siempre es un placer. Hablando de alto rendimiento deportivo y antes mencionaba la frustración, una de las características que tiene el alto rendimiento es una alta tolerancia a la frustración. Bien. Cualquier deportista de alto rendimiento tiene esa capacidad para resistir la frustración una y otra vez. Que muchas veces lo aplica a su vida diaria, ¿no? A su trabajo, a su vida con la familia y demás. Exacto. Por eso hablábamos antes de que parte del trabajo psicológico hoy en día vemos que también se orienta hacia la vida del deportista para poder transferir algunos conceptos y desarrollar esto que llamamos salud mental. Entonces, en esta diplomatura buscamos indagar en estos conceptos, otros que hacen a la mentalidad y al alto rendimiento deportivo, y a brindar herramientas de trabajo que se puedan aplicar no solamente en alto rendimiento, sino también en etapas formativas para construir una mentalidad de alto rendimiento. Te comento quiénes integramos. Sí, la verdad que me dejaste ahí picando y me quedé al pendiente del equipo. Bueno, el equipo es de excelencia y la verdad es que a mí me pone muy contento haber podido construir este equipo de trabajo con profesionales que ya venimos estando en contacto y a quienes yo sigo y admiro y respeto mucho. Puntualmente, el otro director de la diplomatura va a ser Juan Manuel Brindisi, es el psicólogo de las elecciones de AFA. Juanma es, al igual que yo, es un deportista, un psicólogo que trabaja con dos orientaciones muy claras, integra el psicoanálisis, que es toda la rama clínica, a su propuesta de trabajo en la psicología deportiva, y ese es uno de los horizontes que tenemos nosotros. Integrar herramientas de la clínica para poder pensar qué pasa con los chicos que tienen ansiedad o deportistas exitosos
que sufren depresión. Antes estaba el médico de boxeo. Bueno, Dani García es un caso de un campeón del mundo de boxeo que se retiró por sufrir depresión. En el fútbol tenemos testimonio de Licha Martínez, Leandro Paredes, etc. Es decir, hay algo de la época que hace que el deporte ya no se disfrute más y se padezca. Para eso necesitamos integrar a la clínica y lo que uno escucha del consultorio a diario. Por eso traemos el psicoanálisis a esta diplomatura. Te sigo contando, porque no es solamente Juan Manuel. Está Romina Platarotti, ex deportista olímpica de Argentina, gimnasta, psicóloga también. Está Fernando Fiore, ex jugador de fútbol de la primera de Rafaela. Son todos psicólogos y psicólogas que nos acompañan. Va a estar Pablo Klemfer, que es un psicólogo que estuvo trabajando con el Bocha Batista en la selección de Venezuela, psicólogo de la primera de Venezuela, la selección. Está Betty Nagorny, que es directiva del Instituto Clínico de Buenos Aires. Ella nos va a estar guiando con toda la rama clínica y con la seriedad a la hora de abordar esta propuesta. Y después vamos a tener a Fede Quintín, que fue un jugador de las inferiores de Estudiantes de La Plata y hoy en día también es psicólogo. Esto es el cuerpo docente. Va a haber invitados añadidos a esta propuesta, pero bueno, un poco lo que queríamos ofrecer es no solamente profesionales que hayan trabajado en alto rendimiento, sino que hayan vivido la competencia. Como te comentaba, Juanma también estuvo en las inferiores. Juan Manuel es hijo de Miguel Ángel Brindisi, histórico del fútbol, y todo el resto de los profesionales transitamos la competencia. ¿Qué quiere decir? Que sabemos qué es lo que se pone en juego ahí, y entonces abordamos la teoría desde la experiencia propia. Totalmente. Entonces buscamos no ser tan teóricos, sino más bien dar muchas herramientas prácticas. Martín, ¿para quién va dirigida esta diplomatura? ¿Cualquiera que esté relacionado con el deporte? ¿Tienen que ser profesores de educación física o es para la comunidad general del deporte? Bueno, esta es la generosidad de la UNSAM, que nos dio la posibilidad de hacer una diplomatura de alcance amplio. Muy bien. Ofreciendo esta etapa instancia formativa a entrenadores, familiares, deportistas, profesionales, psicólogos que se quieran formar con, bueno, lo mejor que hay en el país, como te contaba Juanma y demás. Y también a otros profesionales ligados al mundo del deporte. Puede ser un kinesiólogo, un preparador físico, médico, etcétera. Muy bien, muchas gracias Martín por hoy estar acá con nosotros. Obviamente vuelvo a recomendar el libro Mentalidad de Oro, que la verdad que leerlo de punta a punta es muy enriquecedor. Capaz que en estos 15 o 20 minutos de charla podemos estar hablando toda una tarde, ¿no? Porque es muy interesante, pero me parece que este es el lado por el cual hay que ir. Así que gracias por inspirarnos a más y por estar en nuestros estudios. Continuamos y entramos en el último bloque de Esencia Deportiva. Ahora vamos a recibir a un profesional, un analista del fútbol. Bienvenido, Gonzalo Díaz, a los estudios de Esencia Deportiva. Bueno, Lucas, muchas gracias a vos por la invitación, bueno, a los chicos de la producción y bueno, a disposición para lo que necesites acá. Bueno, queríamos meternos, ¿no?, en este mundo del videoanálisis deportivo, que capaz que es un trabajo atrás de escena, ¿no? Porque los actores son los futbolistas. Pero ¿qué hace un videoanalista deportivo? Bueno, siempre lo que digo que lo que hace el analista depende mucho de lo que nos pida el cuerpo técnico. El día que nos juntemos y nos reunimos con ellos nos van diciendo qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que necesitan y bueno, después ya uno va, con el correr del tiempo, se va acostumbrando a lo que tenemos que hacer el día a día.
Siempre en las escuelas donde doy clases, la primera pregunta que hago es ¿qué es lo que hace el videoanalista para ellos? O cómo ellos como entrenadores necesitan del videoanalista. Y la mayoría nos dice lo mismo, de que nosotros somos los análisis del rival, solo hacemos eso. Y va mucho más allá. Nosotros firmamos entrenamientos, estamos realizando estadísticas, hacemos el postpartido, el prepartido, abarca mucho más. Pero bueno, muchos se quedan solamente con una cosa, que si bien es la más esencial de nuestro trabajo, pero no es solo eso. ¿Qué se estudia más? Ahí lo decías muy bien y es interesante. ¿El rival o el equipo propio? Y eso depende mucho de la categoría donde uno está. Obviamente si estamos en una primera división, empezamos a observar mucho el análisis del rival. Claro. Pero bueno, siempre en la etapa juvenil o en la etapa infantil podemos vernos más a nosotros porque tenemos que mejorar. Más que nada nosotros somos una herramienta para los jugadores. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de que ellos mejoren con nuestras herramientas, siempre sabiendo cuál es nuestro lugar dentro del rol del cuerpo técnico. Y en base a eso, bueno, tratar de fomentar y poder ayudar a los participantes que son nuestros jugadores. El trabajo de videoanalista creo que fue creciendo exponencialmente estos últimos 10 años, ¿no? Antes lo único que se hacían, se veía algún videíto, pero no había un análisis de atrás, no había... El avance de la tecnología también hizo que se avance mucho. ¿Cómo ves vos ese crecimiento? Sí, obvio. El análisis está creciendo a pasos agigantados. Es vital. Es muy importante. Yo que soy analista, para mí es fundamental. Todos los entrenadores tienen un analista. Y yendo más abajo a lo que son las categorías más bajas del fútbol argentino, todos tienen, o la mayoría tiene. Y eso antes no se veía. En el fútbol femenino también hay muchos analistas. Yo comencé en el fútbol femenino. Y esto es lo que vos decís, es crucial. La tecnología ha avanzado, a pasos también agigantados. Y bueno, nuestro rol también es muy fundamental, más en este sentido de lo que me preguntabas vos. Ahí, bueno, más en lo personal, ¿no? Hay muchos trabajos, muchos empleos, muchas especificaciones del deporte. ¿Qué se te dio por meterte en el mundo del videoanálisis? Mirá, fue en el 2021, estábamos saliendo de la pandemia. Estaba en mi casa, yo soy profesor de educación física, director técnico recibido. Y en el tercer año del profesorado vi por Instagram una publicación de videoanálisis. Lo que más me llamó la atención, que creo al 90% le pasa, es poder dibujar, como vemos en la tele, dibujar un poco la pantalla. Me inscribí, fue mi primer curso que hice, o sea, no soy una persona que realizaba hasta ese entonces muchos cursos. Eran 4 clases y justamente cuando yo empecé a realizar el curso a la par, me crucé con un amigo, Luis Bendakis, que él estaba en el Femenino Independiente y le comenté, él me comenta que estaba trabajando de videoanalista en Independiente. Y yo creo que fue algo raro porque empecé a estudiar, a realizar un curso y justamente me cruzo a él. Y que bueno, después me da la oportunidad de trabajar en Independiente. ¿Qué se trabaja más, Gonza, en la previa al partido o el post partido? No, la previa. Para que te des una idea, nosotros trabajamos con una semana de anticipación, mejor dicho, si bien no hay un calendario específico de lo que tenemos que ir haciendo, pero siempre trabajamos un partido antes. Por ejemplo, ahora, este fin de semana que tenemos partido, nosotros ya el análisis ya lo estamos realizando para el próximo, para el posterior. Siempre más en primera división, donde estoy hoy en día, que tenemos Copa Sudamericana y tenemos cada 3-4 días un partido y es un laburo gigantesco. Que es, ahí mencionabas anteriormente, ¿no? Que se hace como una sinergia entre el cuerpo técnico y el videoanalista. De tu experiencia en varios equipos, ¿qué es lo que te pide más el cuerpo técnico? ¿Dónde hacen más foco? No, eso depende de cada uno. En general, nosotros trabajamos en 7 fases, le digo yo. Una es el sistema de juego, esto en el fútbol, ¿no? Obviamente. Sí. Y después, las otras fases son la ofensiva y la defensiva, que bueno, dentro de ellas tiene una subfase, que son las transiciones, ofensivas y defensivas, las salidas, las presiones y obviamente las pelotas paradas. Que eso también, a la primera pregunta que me hacías, todos piensan que nosotros solo analizamos las pelotas paradas y son un montón de fases del juego. Yo ahora tengo la posibilidad de trabajar en Riestra, en la primera división, y yo me encargo de lo que son los individuales, mi compañero Santi se encarga de lo general,
Y obviamente tiene que fluir el trabajo entre los dos, porque tenemos que mostrar lo mismo a los jugadores y al cuerpo técnico. No podemos mostrar uno una cosa y yo otra cosa, entonces siempre estamos en constante charlas con él y siempre yendo a un buen puerto de mostrar lo mismo y nada, potenciar nuestra área, que es para lo que nosotros trabajamos. Ahí hablabas de un trabajo de análisis individual también, ¿no? Me imagino que esto que viene creciendo, que no es tan conocido, debe ser hasta a veces, según la personalidad del jugador o del deportista, chocante, ¿no? Que alguien lo analice, que lo vea desde afuera. ¿Lo ves receptivo al jugador con estas nuevas herramientas? Sí. Yo creo que el jugador se acostumbró a tener un analista y eso es importante. Obviamente nosotros con Santi trabajamos del respeto, o sea, Total. Siempre que nos preguntan estamos al pie del cañón, tanto con ellos como el cuerpo técnico. Y sí, es receptivo porque sabe que, siempre digo que tenemos que ganar la confianza de todos dentro del staff donde estamos, y con esa confianza el jugador va creyéndote. Me pasó mucho en el fútbol femenino, que al principio no nos daban no importancia, pero no estábamos ahí tanto. Y después con el correr del tiempo sí nos consultaban. Me ha pasado previo al partido de que me consulten por 3 o 4 situaciones que nosotros las sabíamos junto con el cuerpo técnico. A veces mismo el entrenador Pablo me mandaba directamente conmigo a las jugadoras y nosotros ahí íbamos tratando de resolver todas las inquietudes que tengan. Ahí hablabas anteriormente de la pelota parada, ¿no? Vemos en los partidos más emblemáticos a ese arquero que saca el machete o al jugador antes de patear el tiro libre. ¿Cómo se analiza una pelota parada hoy? Y tenés muchas maneras. En general, el que realiza esa labor ahora en Riestra es Santi. Yo me encargo de los penales, de los rivales y obviamente del arquero rival. Y nada, se ven todos los penales, nosotros los pasamos a una plataforma, eso se imprime y se tiene el día del partido por si se necesita, y él se encarga de lo que es la pelota parada, tanto en corners, tiros libres, laterales, bueno, quiénes van al área, cuántos van, si hay alguna seña. Son un montón de cosas dentro del juego que nosotros estamos analizando. Hoy vemos el avance tecnológico y hablábamos un poco, y tengo que mencionar la inteligencia artificial, ¿no? ¿La inteligencia artificial se metió en el videoanálisis también? Sí, no, se está metiendo. Hay una cámara que es una cámara verde que se llama VeoCam de 360, que lo que hace es filma sola. O sea, nosotros como analistas estamos filmando, por ejemplo, yo me encargo de filmar los entrenamientos, no se utiliza mucho la cámara y directamente la VeoCam lo que hace es filmarte en 180 y te va recortando solo las jugadas. Entonces es un alivio para el entrenador, perdón, para nosotros como analistas, pero bueno, tiene cierto grado de error. Totalmente. Porque es algo que está en constante crecimiento. Bueno, ahí nos conocimos a través de la Fundación Pupi, ¿no? Del Pupi Zanetti, que hace un gran trabajo en lo social y también en lo académico, ¿no? Vos, aparte de tener esta profesión, enseñás y disertás clases de videoanálisis para los que quieran aprender. Contanos un poco de eso. Sí, yo ahora actualmente trabajo en diferentes escuelas de técnico, doy mi curso de analista de video, y también tuve la posibilidad de trabajar en la Fundación del Pupi Zanetti, tanto en la sede de Lanús como bueno, en la sede acá de San Martín. Y nada, un poco explicar mi experiencia, explicar cómo lo podemos llevar a cabo sin tener las herramientas. Yo digo que las herramientas son las ganas que tengamos de trabajar en el ámbito que nos toque, y es lo principal. Si uno tiene ganas, puede tranquilamente trabajar. Obviamente que si tenés herramientas es mucho más fácil, pero bueno, siempre fomentando de ahí. Me ha pasado muchos entrenadores del club de barrio que me preguntaban cómo podemos llevar a cabo el análisis, y yo le digo, si tenés un celular, sí, bueno, filmá el entrenamiento, filmá el pase y recepción que realiza tu alumno, y ahí lo podemos ir mejorando. Si haces un circuito de pases, comparar esta sesión con otra sesión, y bueno, y así ir desarrollando el análisis. Ahí hablábamos específicamente del fútbol, pero entiendo que es aplicable el videoanálisis para todos los deportes, sí, ¿no? Individuales, grupales y demás. Sí, tuve la experiencia de trabajar en hockey muy poco tiempo, trabajé en futsal en Huracán, tuve dos momentos de trabajo, y sí, en cualquier deporte, es más, en todos los deportes, me animaría a decir, está lo que es el análisis, que bueno,
previo a esto siempre lo realiza el entrenador, o por lo menos antes lo realizaba el entrenador, Claro. después estaba el ayudante de campo y hoy ya tenemos el rol que nosotros somos los analistas que lo desarrollamos. Ahí hoy durante el programa, bueno, pasó gran parte de equipo, ¿no? Psicólogos, médicos, y vimos la evolución del deporte en constante evolución. ¿Crees que vienen nuevas tecnologías o nuevas herramientas? ¿El deportista argentino hoy necesita más de lo que tiene? Probablemente, y nos contaba hace un ratito el doctor Walter Quintero, hablaba de que el deportista argentino es muy peculiar, ¿no? A veces con las comidas, con algunas cositas. En el videoanálisis, ¿eso se nota un deportista o un equipo argentino a diferencia de otros países? No, para mí todos trabajamos igual, con diferentes herramientas. Yo lo que digo es de nuestra área, nosotros somos un auxiliar, somos los ojos del entrenador, somos los ojos del ayudante de campo, porque bueno, tenemos nuestro rol dentro del cuerpo técnico y siempre buscamos ayudar, ya sea o solucionar, en el sentido de esto es así o observamos esto, o ayudar y dar nuestras herramientas. Y siempre creo que se toma así, se toma como un auxilio y eso está bueno. Para mí no hay una diferenciación, por lo menos a mi parecer. Obviamente sí, a nivel global y a nivel europeo hay herramientas mucho mejores que hoy no están a nuestro alcance, pero siempre tratamos de dar el 110, no el 100, sino el 110 con lo que tengamos y poder ayudar desde ese sentido. Bueno, Gonza, la verdad que es súper enriquecedor. Gracias por acercarte a los estudios de Esencia Deportiva y te esperamos también para conocer mucho más, ¿no?, del videoanálisis. No, bueno, gracias a vos, Lucas, bueno, a la gente que está escuchando, que se está aprendiendo y bueno, a la producción y a todos por acercarme y por brindarme un espacio dentro del programa. Así que siempre que lo necesites, a disposición. Muchísimas gracias y seguimos, no te vayas, que continuamos con Esencia Deportiva TV. La felicidad está en el deporte. Tu deporte, que funciona como terapia, que te arrulla y te despierta, que mejora tu humor en segundos, que vence al estrés, cansancio, ansiedad y hasta las llamadas en fin de semana. O que a lo largo de los años te dará al menos 2 de los momentos más felices de tu vida. La felicidad está en el deporte. Y así finalizamos una nueva edición de Esencia Deportiva TV. Nuevamente agradecerles a todos ustedes que nos vienen acompañando todo este tiempo con este gran proyecto del programa Esencia Deportiva, un programa que le da voz no solo a los deportistas destacados, sino a los grandes profesionales que están detrás de escena y hacen que suceda esa magia que vemos cuando el deportista entra a escena. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Esencia Deportiva TV, Norte Televisión, para seguir el minuto a minuto del deporte argentino. Nos vamos a ver en una próxima edición con mucho más Esencia Deportiva, con esta esencia del deporte argentino nacional. Nos vemos pronto.